Pero el día de hoy nos vamos a enfocar a los 7 primeros capítulos. Ustedes saben que no estamos teniendo una predicación expositiva verso a verso de todo el libro y que tampoco de alguna manera estamos viendo un panorama general. El panorama general lo vimos en la introducción. Lo que vamos a hacer ahora es viendo el objetivo y hacia dónde apuntaba lo que narran las historias desde el capítulo 1 al capítulo 7. Recordemos que el libro de Primera de Samuel, sus primeros capítulos son una transición, un paso del libro de Jueces al libro de Primera de Samuel. Ya hemos hablado que el libro de Samuel era extenso e incluía tanto Primera y Segunda de Samuel. También hemos hablado en términos generales que apuntaba a exaltar al Señor y cómo la única forma de hallar salvación era siendo humildes. El día de hoy, la clase del día de hoy, le hemos puesto como título Antes que se apagara la lámpara de Israel, precisamente por ese tiempo de transición, de pasar de un tiempo caótico, de un tiempo de anarquismo completo, un tiempo donde la gente en general se había olvidado de Dios, muy pocas eran las personas que habían guardado su fe. Vamos a pasar de ese tiempo de crisis, de bancarrota espiritual, de ese espiral descendente que terminó precisamente en tocar fondo de manera moral y de apartarse, olvidarse de Dios, a pasar a uno de los momentos y de los tiempos más maravillosos que pudo haber tenido la nación de Israel a cargo del rey David. Vamos a pasar de un tiempo donde no había rey en Israel a un tiempo donde va a estar el mejor rey que pudo haber tenido Israel. Pero entre estos dos acontecimientos van a suceder muchas cosas. Y hoy precisamente es el inicio de ese camino hacia ese punto. Debemos entender que hasta este momento ya tenemos clara la figura de profeta y la figura de sacerdote. Ya tenemos clara la figura de profeta porque eso fue Moisés. Y a Moisés se le promete que vendrá un profeta tan importante como él. Un profeta que llevará al pueblo a que sí guarde la ley y que ame la ley de Dios, porque les dará un nuevo corazón al pueblo. Y también hemos hablado desde el libro de Levítico y la misma historia de Israel con la activación del sistema sacrificial y toda la actividad en torno al tabernáculo, se ha hablado ampliamente del sacerdocio. Temas, profeta y sacerdotes, tema que si ustedes se dan cuenta desaparece por completo en el libro de Jueces. En el libro de Jueces es muy poca la intervención que se ve de profetas y muy poca la intervención que se ve de sacerdotes. En un momento aislado se habla de Débora como profetisa. Y ya hemos visto que era una cachetada al orden divino que él había establecido, que Dios había establecido, de que el sacerdocio y el liderazgo espiritual del pueblo lo deberían llevar los hombres, no las mujeres. Y por otro lado, también hemos visto un abandono completo del sacerdocio, no solamente de la labor profética, sino del sacerdocio. Solo se habla de un sacerdote a principios y a finales, perdón, del libro, se habla de un sacerdote, no más. De resto es un silencio completo, absoluto, donde no hay un verdadero culto a Dios. Obviamente el Señor en su misericordia despierta en algunos momentos el corazón del pueblo para que se arrepienta, para que se vuelva a Él, pero todo esto ya lo vimos con detalle en el libro de Jueces. Si alguien no lo ha visto, invitamos a que vean el estudio del libro de los Jueces. Pero como les digo, el día de hoy tenemos enfrente nuestro la transición de esa época tan caótica a una mucho mejor. Y es que Dios sabe que su pueblo necesita un liderazgo que le impida desenfrenarse y por lo contrario busquen y sirvan a Dios. Él los libera de Egipto y con grandes señales los lleva a que se hagan un pacto con él. El Señor les ha dado una ley, no solo los ha constituido como pueblo, sino que también les ha dado una ley. Pero lamentablemente vamos a ver que con el paso del tiempo, ellos rompen esa ley. Lastimosamente, el libro de Jueces es la muestra de eso, donde ellos se perciben como un pueblo que no tiene rey y por eso podían hacer lo que bien les parecía, algo que es una completa mentira, porque siempre ha tenido Dios Israel. Siempre el pueblo de Dios. De hecho, Israel ha tenido Dios
desde antes de haber sido constituido como pueblo, desde que Dios llama a Abraham, Dios está presente. Cuando tiene a Isaac, está presente. Cuando tiene a Jacob, allí está presente. Cuando Jacob tiene a los 12 patriarcas, a las 12 tribus de Israel, allí está Dios. Dios nunca ha abandonado y Dios es el rey de Israel. Pero en su paganismo, en su pecado, el pueblo no percibió eso. Y el día de hoy vamos a ver cómo el Señor tiene que darle una lección tremenda al pueblo, porque pasan de pretender creer que no tienen rey en Israel, que sí lo hay, que es Dios, pasan a pedir un rey, cosa que no está mal, pero pasan a pedir un rey conforme al rey de las naciones, a los reyes que tienen las naciones de la tierra. Hoy ese tema no lo vamos a tocar. Vamos a tocar solamente el tema de que Israel tiene rey. Pero si Israel lo hubiese sabido, no hubiesen pasado por un tiempo como el de los jueces, donde se desenfrenaron. Habrían tenido temor de Dios. Pero también la clase del día de hoy va a terminar con el peligro que hay de no tener claro el concepto de cómo debe ser ese representante, esa nueva figura del liderazgo. Ya conocen al sacerdote y al profeta. Ahora va a levantarse una nueva figura de liderazgo que represente a Dios guiando al pueblo, mandando sobre el pueblo, dirigiendo al pueblo, que es la figura del rey. Pero lastimosamente, en una época del pueblo de Dios, ellos no tenían claro y se olvidaron de Dios al punto de que pensaron que no tenían rey. Pero el día de hoy vamos a terminar donde el pueblo, listo, anhela un rey, pero anhelan un rey conforme al de las otras naciones. Y no es raro que eso suceda, porque ellos siempre tendieron a mezclar la adoración de Dios, el Dios de las Escrituras, el Dios de los cielos, el único y verdadero Dios, tendieron a mezclarlo con los dioses paganos de las naciones que los rodeaban. Entonces, si eso sucedió en su religión, ¿por qué no iba a suceder lo mismo en su gobierno estatal? Ellos iban a sentir seducidos a tener un rey como el resto de las naciones de la tierra. Pero ese será el tema de la próxima clase. El día de hoy, sencillamente vamos a ver cómo el Señor les va a demostrar a Israel que siempre han tenido un Dios, un rey que los protege. Y aún en medio de la situación de peor bancarrota espiritual y de peor situación tanto religiosa como estatal, él podía venir sin levantar a ningún juez en esta oportunidad, sin levantar absolutamente a nadie, sin que nadie orara e intercediera. El mismo Dios se iba a levantar e iba a tomar el control de su nación, de su pueblo, el que él había levantado, y lo va a volver a conducir a Dios. Ese es el tema de transición inicial que vamos a ver el día de hoy. Como les digo, desde el capítulo 1 al capítulo 7, vamos a ver varios acontecimientos de forma general. ¿Y estos cuáles son? Vamos a ver que termina la época de los jueces a un Israel que se prepara para la época de los reyes. Vamos a ver el nacimiento de Samuel, su juventud y su llamado a ser profeta. Vamos a ver cómo Israel, en su soberbia, es derrotado por los filisteos y el arca es robada. Pero luego de que son avergonzados también los filisteos, el arca es devuelta a la nación de Israel. Entonces, si vamos a poder resumir lo que vamos a ver el día de hoy, es que es una época de cambio, donde va a haber una relevante, una necesaria transformación en el pueblo, porque van a pasar del caos al orden. Pero ese pasar del caos al orden será muy radical. Ese paso no será un paso suavecito, sino que será un paso dramático. Y por esa razón vamos a comenzar de esta manera. No vamos a comenzar desde el verso 1, sino que vamos a comenzar desde el capítulo 3, el verso 1 al 4, para hacer honor al título de la clase del día de hoy, antes de que la lámpara de Dios fuese apagada. Dice así la bendita palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1 al 4.
El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había con frecuencia visión. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver, que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Mis hermanos, es un tiempo crítico aquel en que los líderes espirituales de una nación, que tienen la responsabilidad de alumbrar con la luz de Dios, del conocimiento divino, al pueblo de Dios, empiezan a ser negligentes con su tarea. Lo que vemos aquí no es a un Elí con una visión clara, lo vemos ya ciego, oscurecido con las tinieblas de su comportamiento y del comportamiento de sus hijos. No está conduciendo al pueblo a la luz de Dios, sino que perseveran en las tinieblas. Entonces acá está sucediendo algo terrible. El cuadro que vemos aquí es un cuadro tan dramático, tan oscuro y tan terrible, porque sigue estando el tiempo de los jueces. Pero ¿por qué esta historia no está ubicada en el libro de los jueces, sino en Primera de Samuel? Bueno, en este pasaje vemos que en los tiempos cuando el profeta Samuel era tan solo un niño, los líderes espirituales y políticos de Israel, porque recuerden que Elías hacía las veces tanto de juez como de sacerdote. Entonces tenía una labor civil, una labor política y una labor espiritual. Pero con tan importante cargo, el sumo sacerdote Elí y sus hijos, que también eran sacerdotes, y sus futuros sucesores, quienes son Ofnis y Finés, desviaban a la nación de los caminos de Dios. ¿Por qué? Por su pésimo ejemplo. Por un lado, los hijos eran perversos, pero por otro lado, Elí era permisivo y alcahueta. Primera de Samuel 2:12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Así lo traduce la Reina Valera. Pero mis hermanos, en el hebreo original, en que fue escrita la mayoría del Antiguo Testamento, el término que aparece donde dice que eran hombres impíos es traducido correctamente en hebreo, precisamente como hijos de Belial. Los hijos de Elí eran hijos de Belial y no tenían conocimiento de Jehová. En otros pasajes decían servir a Dios, pero sus obras reñían con dicho servicio, mis hermanos. Las obras malvadas de ellos delataban a quién servían en realidad, y aunque tenían las vestiduras sacerdotales, aunque se movían con libertad aparente dentro del tabernáculo, y aunque ofrecían los sacrificios, su servicio no era Dios. Ellos servían a sus propios clientes, ellos eran hijos del diablo. Como dice la Escritura, por sus frutos serían conocidos. Estamos hablando de una época terrible, terrible que la primera vez o segunda escasa vez que se mencionen a los sacerdotes o a los profetas o a los representantes de Dios sea para declarar esto que está declarando la Escritura. Entonces, esta gente se está comportando como si no tuvieran un Dios a quien rendir cuentas. O sea, pequeños reyesuelos donde ellos no le dan razón a nadie. Ustedes van a ver a los hijos de Elí, a Ofnis y Finés, y se van a dar cuenta que eran personas que no tenían temor de Dios porque ellos no, parecía que no le dieran razón de su comportamiento a nadie, no le rendían cuentas a nadie, ni siquiera a su propio papá. Y eso es lo que se le va a reclamar y se le va a demandar a Elí, que le dio más honra a sus hijos que a el Dios de los cielos. Mis hermanos, si el Señor puso a los levitas como sacerdotes y personas que iban a ministrar en el tabernáculo, porque en el caso del becerro de oro prefirieron a Dios en su celo que a sus propios familiares que los asesinaron por pecadores, ¿será que Dios no va a demandarlo el mismo comportamiento de los sacerdotes después? De hecho, cuando en el tabernáculo, en el desierto, los dos hijos de Aarón ofrecen incienso extraño a Dios,
Dice la Biblia que descendió del cielo fuego y los consumió. Y cuando los consumió y los mató y quedaron carbonizados, a Aarón se le prohíbe llorar a sus hijos porque eran unos rebeldes que habían desobedecido a Dios. Entonces Dios no va a pasar por alto el comportamiento de Eli. Dios no va a pasar por alto lo que está sucediendo con Eli, que le está alcahueteando el pecado a sus hijos. El pueblo venía a Eli a quejarse, a decir, sus hijos no reflejan a Dios, son injustos, son paganos. Y Elí no hacía nada al respecto. O sea, ¿acaso les decía, he escuchado la fama de ustedes, por favor? Y que los reconvenía muy suavemente. Y los hijos al ver ese comportamiento, mi papá, el viejito, el que se está quedando ya casi como ciego, no le hagamos caso, sigamos perseverando en nuestro camino de maldad. Ese es el cuadro terrible que tenemos comenzando el libro de Primera de Samuel. Ahora, ¿por qué esta historia tan terrible? Este liderazgo tan paupérrimo y en bancarrota, que no está acercando verdaderamente a la gente a Dios, porque esta historia no está ubicada en el libro de Jueces. Porque el Señor dice, antes que la lámpara se apagara, Dios no va a permitir que la lámpara se apagara. Ahora, esto es un lenguaje literal, pero también es un lenguaje simbólico. Literal, ¿por qué? Porque cuando los sacerdotes estaban en el tabernáculo, su servicio era de 24 horas. Ahora, había horarios de servicio, ¿no? Es decir, que habían sacerdotes que estaban dispuestos toda la noche para actividades en la noche, mientras el resto del pueblo dormía, ellos estaban vigilantes en la casa de Dios. Entonces, cuando los sacerdotes que habían sido llamados a alumbrar con el conocimiento de Dios a los fieles son descritos como hijos de Belial, es que hay una situación muy crítica. Ya he nombrado que los sacerdotes Ovnis y Vines, no se me ha olvidado por dónde comencé, estoy hablándoles de que los sacerdotes tenían que estar en el tabernáculo cuidando que siempre hubiese fuego, y que hubiese fuego siempre en el candelabro, y también que hubiese fuego siempre en el altar del sacrificio como en el altar del incienso. En esos tres lugares debía haber fuego. Un fuego que cuando fue inaugurado el tabernáculo fue un fuego que encendió Dios. Entonces la llama que ardía en el tabernáculo tenía que ser la llama que un día el Señor encendió. Cuando el texto dice antes de que la lámpara se apagara, está significando que había una hora en la noche muy crítica donde tal vez se acababa el aceite de la lámpara, y al acabarse el aceite se podía apagar, y eso era algo gravísimo, porque la orden de Dios, la orden divina era que la luz nunca podía faltar. La lámpara tenía que estar iluminada, el altar tenía que estar con fuego todo el tiempo, sus brasas tenían que estar encendidas. Y lo mismo el altar del incienso, siempre el fuego tenía que estar iluminando la casa. La luz de Dios siempre estaría presente. Pero acá está sucediendo algo, el descuido sacerdotal estaba haciendo de que esa lámpara literalmente se apagara. Pero también eso está señalando la oscuridad en la que estaban viviendo el pueblo de Israel, producto de la oscuridad y el descuido de los mismos sacerdotes. Los sacerdotes Ovnis y Finés tenían por costumbre explotar a los creyentes. Se apoderaban de sus ofrendas para beneficio propio. Ni siquiera los dejaban sacrificar. Ustedes saben que había sacrificios que se quemaban del todo, el holocausto, pero habían otros sacrificios que se quemaba una parte al Señor, otra parte se le daba al sacerdote y otra parte de la carne se quedaba el oferente con ella y se la comía. Estas personas ni siquiera apartaban la parte para Dios, sino que tomaban las mejores partes, y ojo con esto, las mejores partes de la ofrenda, las que eran más pulpita a la carne, era lo que se le quemaba a Dios. Luego de haber dado lo mejor a Dios, se le da una parte muy buena también al sacerdote y otra parte muy buena al oferente. Pero estos hombres no solo le arrebataban a las personas la posibilidad de quedarse con lo mejor porque les daban solo lo peor de la ofrenda del animal sacrificado, sino que ni siquiera daban la parte ni honraban las ofrendas a Dios, porque ellos metían ganchos y la parte más buena que sacaban era para ellos, cuando la parte más buena de la ofrenda tenía que ser para Dios. Además de esto, profanaban. Ahora, esto lo hacían con violencia, dice la escritura. Lo hacían con violencia, oprimían a la gente, hasta los golpeaban, los empujaban, les decían, esto es lo que hay, a ver con quién se va a quejar. Pero además de eso, también profanaban el tabernáculo.
porque dice la escritura que ellos conquistaban a las mujeres que iban a orar al templo y tenían relaciones con ellas en el templo y no eran sus esposas. Ellos aprovechaban de su liderazgo para poder tener relaciones con las mujeres de Israel. Por esa razón es que Dios demanda que sea removida la familia de Elí del sacerdocio. Eso es lo que está sucediendo. Ellos son impíos y eso tiene que acabar. Esta situación tiene que acabar. Alguien podría decir, bueno, pastor, ¿y por qué no comenzaste este estudio con la historia de Ana? ¿Por qué no comenzaste este estudio con el nacimiento de Samuel? ¿Por qué? Porque estoy planteando el problema, mis hermanos. Esto está sucediendo no cuando nació Samuel, está sucediendo desde antes de que naciera Samuel. ¿A quién encontramos nosotros en el tabernáculo, la casa que hay en Silo? ¿A quién encontramos allí criticando la oración de Ana mientras le dice al Señor, por favor, dame un hijo? ¿A quién encontramos allí? A un Elí que aunque ve, no discierne lo que está sucediendo. Miren la ceguera espiritual de Elí. Elí no entiende que esta mujer está allí orándole y derramando su corazón a Dios porque quiere tener un hijo. Y ese hijo que van a ser, va a ser el último juez de Israel y un profeta maravilloso, el cual de parte de Dios ninguna palabra caerá en tierra. De hecho, ese bebé que van a ser será el que traerá la profecía de que Elí y sus hijos serán quitados del ministerio. Serán desarraigados, en un mismo día serán quitados todos ellos. Por esa razón comenzamos la clase como la comenzamos, porque estamos diagnosticando el problema tan serio que había. Problema que no se suscitó cuando era pequeño Samuel, no, un problema que ya venía. Acuérdese que el sacerdote servía a Dios desde el día que era ordenado hasta el día de su muerte. El libro de Jueces ni el libro de Samuel nos habla en qué momento Elí fue ordenado, pero se habla de mucho tiempo donde él ejerció su liderazgo y su sacerdocio, y pues por obvias razones él tomó a sus hijos como sacerdotes y ellos van a servir luego de él. Pero lo más seguro es que si Elí moría y los que quedaban a cargo de como sumos sacerdotes fueran Ovnis y Finés, era que el pueblo se iba a apartar completamente de Dios, la lámpara se iba a apagar y el descuido iba a ser total. Entonces, por esa razón es que haya tanto significado este texto. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde el arca de Dios estaba. Y el Señor llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Dice que él estaba durmiendo en el templo del Señor. ¿El templo del Señor cuál es? Es el tabernáculo. Y no se muestra que nadie estuviera velando. Estaba durmiendo Elí, estaba durmiendo Samuel, estaba durmiendo todo el mundo. Estaban durmiendo los hijos de Elí. ¿Quién estaba velando? Porque la lámpara no se apagara. ¿Quién estaba velando para que el candelabro estuviera ardiendo? Para que el altar del incienso tuviese suficiente fuego para que el incienso se quemara. ¿Quién estaba velando para que hubiese brasas ardiendo en el altar del sacrificio por si una persona iba a sacrificar? Esto es lo tremendo, mis hermanos. La ley de Moisés decía que debería arder continuamente el fuego en la casa de Dios. Era un estatuto perpetuo. Era obligación del sacerdote mantener encendida la lámpara que alumbraba el tabernáculo, como también el altar del holocausto. Era un deber que nunca se apagara. Pero Israel, atravesando esta crisis espiritual, mis hermanos, la palabra de Jehová no solamente escaseaba en aquellos días, y tampoco había, y no solamente no había visión con frecuencia, sino que Elí, el gran ministro, estaba acostado durmiendo. Samuel, que fue entregado por la mamá para que fuese un servidor de Dios, lo que aprendió de Elí fue a dormir, también estaba durmiendo. Dice que él dormía donde estaba el arca del pacto. Imagínense esto. Ya no había profecías, ya no había visiones, ya no había mensajes de Dios para su pueblo. Elí está durmiendo, está ciego, sus ojos ya no pueden ver. Y no solo perdió, como les digo, la visión física, sino también la espiritual.
Los sacerdotes ya entonces no estaban entrando al lugar santo para llenar las lámparas con aceite santo. Ya no machacaban las olivas, ya no querían ensuciarse las manos, porque ese candelabro que ustedes están viendo allí, la fotico que yo puse de inicio de la clase, es como una lámpara más contemporánea a nosotros. Pero de la lámpara que está hablando la escritura es este candelabro, con sus 7 brazos, el que Dios le dio exactamente las medidas a Moisés para que hiciese y que se lo entregó como mobiliario del tabernáculo. Esos no eran velitas de cera, no. Esos pábilos ardían porque dentro de esos brazos estaban llenitos de aceite de oliva. Ese aceite de oliva era el combustible que permitía que todo el tiempo estuviesen encendidas las lámparas. Y mis hermanos, ustedes saben que ese aceite representa la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios. Dios no estaba en esos sacerdotes y por obvias razones no había luz de parte de Dios para el pueblo. Entonces, mis hermanos, aunque había esta negligencia y aunque había esta bancarrota espiritual, en los planes de Dios sí estaba hacer algo en medio del pueblo. Y aunque nadie oraba y nadie ayunaba y nadie buscaba de Dios y nadie intercedía o gemía, aunque nadie lloró delante de Dios por la crisis espiritual que estaba sucediendo en ese momento, él no pudo quedarse con los brazos cruzados, no se quedó quieto, no permaneció inmóvil viendo cómo su pueblo se alejaba y caía cada vez más en pecado y en perdición. Y esto sucede, y Dios lo permite, para darnos una máxima, mis hermanos. La salvación no viene de los hombres. La salvación, puesto que Dios es quien salva al hombre, por completo lo salvará. Aquí no vamos a ver a un juez paladín salvando al pueblo, no. Nada. La gente lloraba en sus casas de desesperación al ver el liderazgo, pero la Biblia no dice que alguien orara. La Biblia no dice que alguien hiciera algo al respecto. Entonces Dios mismo es el que hará algo al respecto. Es aquí, mis hermanos, aquí voy a desaparecer yo para que podamos ver algo bien interesante. Acá es donde el Señor empieza a pasar del caos al orden. Capítulo 1 al 7 es un capítulo de transición de la época de los jueces al reinado de los reyes. Bueno, lo primero que sucede es que vemos que en una situación tan paupérrima como esta, Dios despierta el corazón de una mujer. Dios despierta el corazón de una mujer para orar, para pedirle a Dios. Esta mujer, la inquietud que tiene es que no puede tener hijos. Y ella le pide a Dios que le permita tener un hijo. Ahora, le pide que le permita tener un hijo, pero no es una petición egoísta, porque ella dice, y ese hijo que tú me des, lo consagraré a tu servicio. O sea, por primera vez se habla de la consagración de una persona. Por primera vez se habla de una mujer que está orando y que le está pidiendo a Dios. De hecho, su esposo es un descuidado, que primero que todo ni entiende lo importante que para ella es tener un bebé y que tampoco lo vemos a él de alguna manera, pues haciendo algo al respecto. Y esta mujer empieza a orar y empieza a pedirle a Dios y Dios le concede su petición. Sin saberlo Elí, luego de tratarla de borracha y de decirle, digiere tu vino, el sacerdote le dice, bueno, veo que estás orando en serio, como que acepta de alguna manera el error. Y dice, ve tranquila a tu casa, que el Señor te ha escuchado. Viendo el carácter de Eli, uno podría decir, hombre, fueron palabras que él dijo por decir, pero es que las palabras que dice el sumo sacerdote son las palabras del sumo sacerdote, mis hermanos. Y así como en la época de Jesús, el sumo sacerdote dijo, es mejor que muera uno por todo el pueblo y no que todo el pueblo perezca. Él hablando en ese momento, el sumo sacerdote, Caifás hablando en su egoísmo, en su plan malévolo de deshacerse de Jesús para que el status quo de su poder no se viese afectado, dijo eso. Pero al decir eso, él sin saberlo estaba declarando algo que dice la Escritura y es la ley de la sustitución. Es mejor que uno muera por el pueblo de Dios. Pues lo mismo sucede aquí con Elí.
Elí, tal vez desde su ignorancia y tratándose de quitar ese problema de encima de tener que atender a alguien del pueblo, le dice, desciende a tu casa tranquila que Dios te ha escuchado. Pero por él ser el sumo sacerdote, le está profetizando. Claro que Dios ha escuchado a Ana y claro que Dios le va a contestar su oración. Van a ser Samuel y luego de ser destetado, que las hebreas destetan a sus hijos de entre los 3 y los 5 años, dice que lo lleva muy cumplidito a la casa de Dios y se lo entrega a Elí. O sea, qué locura uno podría decir, ¿no? Pero Dios está en el asunto. Se lo entrega a Elí y le dice, él va a servir a Dios. Samuel representa un nuevo liderazgo. Samuel representa ese sacerdote, ese profeta, ese juez que va a hacer la obra que tiene que hacer todo representante de Dios. Él va a ser ese representante que conduzca a la gente a Dios. Anualmente su mamá le hacía un efod, ropita de sacerdote, para que se la pusiera, imagínense. Una cosa impresionante, la devoción de su mamá. De ahí en adelante Ana tiene más hijos, pero ese primer hijo que ella tuvo fue consagrado para Dios. Y es en medio de esta situación donde Ana le eleva una oración, un cántico. Y este cántico tiene unas enseñanzas profundas, porque ella dice, el Señor quiebra los arcos de los poderosos y resiste el poder y reviste de poder a los débiles. Mis hermanos, ¿qué podríamos decir? ¿Quiénes eran más fuertes en esta situación? Elí y sus hijos, que tienen la sartén por el mango, que están haciendo lo que se les da la regalada gana con el pueblo, o un pequeño niño de 5 años que no tiene ni idea de cómo servirle a Dios. Les aseguro que Samuel, en los primeros 3 años que estuvo en la casa de Dios, porque al parecer el Señor lo llama de 8, de 10 años, los primeros 4 o 5 años que él estuvo en la casa de Dios, 3, 4, 5 años que estuvo en la casa de Dios, su ejemplo fue Elí y era un pésimo ejemplo. Por eso encontramos tanto a Elí como a Samuel durmiendo de la pelota y descuidada la casa al punto de que se va a apagar el candelabro. Entonces la canción de Ana lo que está diciendo es que el Señor quiebra los arcos de los poderosos. Dios va a dar término al liderazgo de Elí y de sus hijos y reviste de poder a los débiles. Es decir, el Señor iba a ungir a Samuel como su siervo. Pero no solamente esta canción, ahora, cuando lo dijo Ana, Ana lo está diciendo inspirada por el Espíritu Santo, pero ella no alcanza a comprender las implicaciones de lo que está diciendo. La canción de Ana lo que exalta es que Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde. Y es que eso es la fe. La fe es una humillación total. No hay cosa tan contradictoria a la fe como el orgullo, la arrogancia, la soberbia. A pesar, mis hermanos, del desastre y la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos en el tiempo y Él va a tomar cartas en el asunto y no va a dejar en este caos a la nación de Israel. Y también Ana menciona en su cántico que un día Dios levantará un rey ungido para su pueblo. Imagínense el alcance que tiene la canción, el himno, el poema que eleva a Ana. Este poema, esta canción es puesto al principio del libro como una bitácora en los eventos que se contarán a través de los protagonistas del libro de Primera y Segunda de Samuel, que fue lo que les narré en la introducción. Estos protagonistas son precisamente Samuel, Saúl, David, y vamos a ver cómo el Señor empieza aún a mostrar las diferencias entre Israel y en este caso los filisteos. Entonces, mis hermanos, esto se pone interesantísimo, pero tenemos que darle una lectura. Esto suena muy esperanzador con este cántico, pero la realidad es esta. La realidad es que la nación de Israel tiene enemigos externos y tiene enemigos internos. Los enemigos externos son los filisteos y los enemigos internos es su propio liderazgo. Es el propio corazón caído del hombre que se está olvidando de Dios. Entonces el Señor, con un mismo acontecimiento, va a traer solución
a ambos problemas. Y ese acontecimiento es cuando se levanta una batalla contra los filisteos. Y en esa batalla en contra de los filisteos, se van a levantar unos arrogantes sacerdotes como Ofnis y Finés, pecadores, ya han visto la radiografía de quiénes son ellos, y llaman a la guerra a todo el pueblo. Y ellos toman el arca del pacto no con reverencia, no con respeto, sino la toman como un agüero. Dios tiene que respaldarnos porque va el arca del pacto. Y donde va el arca del pacto, mejor dicho, hay victoria. Y así sucedió. Cada vez que marcharon con el arca del pacto, desde que ellos salieron de Egipto hasta que entraron en la tierra prometida, nunca el pueblo conoció la derrota, escúchenme bien, siempre y cuando estuvieran bajo las condiciones que Dios les había establecido, porque ellos perdieron contra Jai por el pecado de este hombre que robó el anatema de Jericó. Tal vez a ellos se les había olvidado eso. Ellos solo veían la parte de que el arca los iba a respaldar, pero a ellos se les había olvidado de que Dios demandaba de ellos obediencia, demandaba de ellos sujeción, humildad. Dios no respalda incondicionalmente a un pecador. Y ahí tenemos a los dos hijos de Elí marchando con el arca, pensando que van a tener la victoria. Aún los filisteos sienten como cierto temor, y si ustedes leen la historia en los primeros capítulos de Samuel, se van a dar cuenta que de solo los gritos y las trompetas sintieron tanto terror que dijeron, nos van a ganar. Pero lo que sucede finalmente es que es una gran derrota contra, o sea, el pueblo de Israel, la nación hebrea pierde. Los filisteos los apabullan y los destruyen. Y termina el arca de Dios en el templo de Dagón en Filistea. Entonces, por un lado, y obviamente en esta batalla, pues pierde Israel, y ya les voy a contar qué sucede, porque murió mucha gente en esa batalla. No me quiero adelantar. Primero quiero hablarles de cómo el Señor se encarga de los enemigos externos, que son los filisteos. Los filisteos toman el arca del pacto como un botín de guerra, como un trofeo, y lo ponen como una ofrenda delante de su dios, que es el dios Dagón. El dios Dagón, el falso dios Dagón de los filisteos, es mitad hombre y mitad pez. Y lo ponen enfrente el arca del pacto como un tributo, como una ofrenda a su dios Dagón. Al otro día, cuando entran al templo, está Dagón, la estatua de Dagón arrodillada y la cabeza de esa figura, de ese ídolo, decapitada al frente del arca del pacto. Como Dios diciendo, bueno, ¿quién es quién aquí? O sea, ¿van a ofrecerme a mí, el único Dios verdadero, como ofrenda a un falso Dios? No se equivoquen. Y no solo eso, según lo que leemos en estos primeros capítulos, viene un terror tremendo a la nación, un terror horrible a la nación, porque empiezan a haber muertes dentro de los filisteos, al punto de que ellos componen en oro ratas y tumores. Se cree que lo que los atacó fue una peste bubónica, que hacía que murieran y que les saliera tumores, y vino producto de ratas con peste bubónica. Entonces lo tremendo del asunto, mis hermanos, con eso que está sucediendo es que ellos dicen, no, acá Dios está enfurecido porque le tomamos su arca, y ellos devuelven el arca. La mandan en un carro jalado de bueyes, y el arca llega a la casa de una persona y en ese lugar posa por mucho tiempo. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que Dios acaba de atender al enemigo externo y nadie movió un dedo, porque el ejército de Israel perdió, el hombre perdió, el que trajo salvación ese día fue Dios. Y él está trayendo salvación como honra para sí mismo, no porque esté en la obligación de cuidar a un pueblo que se había inclinado por el pecado. Pero por otro lado, luego de devolver el arca, también tenemos que mencionar que el Señor se encargó del enemigo interno, porque en esa batalla mueren los dos hijos de Elí, Ofnis y Finés. Y cuando le traen el mensaje a Elí y le dicen que el pueblo ha perdido, que el arca del pacto ha sido robada y que ha habido gran deshonra en la nación de Israel, Elí, por el dolor de la pérdida de sus hijos y de todas estas noticias, acordándose de una profecía que le dio el mismo Samuel, y ahí es donde viene la historia impresionante de Samuel, de habla porque tu siervo escucha. Esa noche, donde estamos leyendo, antes que la lámpara del Señor se apagara, ese día se le aparece Dios
a Samuel y por primera vez le habla. Y cuando le habla Dios a Samuel, lo primero que Dios le dice a Samuel es todo esto que va a pasar. Va a pasar esto, va a haber una batalla, en esa batalla van a morir los dos hijos de Elí, y en ese mismo día Elí va a morir, porque la descendencia de Elí será desarraigada, nadie de su casa me servirá nunca más como sacerdote. Imagínense eso o sea, la primera profecía que le tocó dar a Samuel siendo un pequeño, a su líder espiritual. Una cosa impresionante. Finalmente, al recibir la noticia, Elí cae de espaldas y muere desnucado. Y desde ese mismo momento empieza a ejercer el liderazgo espiritual de Israel, un joven llamado Samuel. Se cumplió la profecía. El Señor quiebra los arcos de los poderosos. Avergonzó a los filisteos, pero también avergonzó a este liderazgo terrible que había en Israel. Y reviste de poder a los débiles. El mismo Dios fue el que defendió celosamente su nombre y levanta un jovencito como juez de Israel y como profeta de Dios. Desde allí, la lámpara seguiría alumbrando, la voz de Dios se seguiría escuchando y la nación de Israel contaría con un sacerdote temeroso de Dios que los condujera al Señor. Mis hermanos, como cierre el día de hoy, debemos entender que la iglesia al día de hoy sigue teniendo enemigos y sigue teniendo enemigos externos y sigue teniendo enemigos internos. Los enemigos externos son aquellos que quieren ir en contra de la bendita palabra de Dios, los que quieren legalizar el aborto, los que quieren ir en contra de la bendita palabra de Dios y de la familia, promoviendo la identidad de género y el movimiento LGTBI. Y cuando hablo de enemigos no estoy hablando de los seres humanos, hablo de esas ideologías, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, pero tampoco los enemigos que se levantan contra nosotros son carnales. Son personas que no han nacido de nuevo con ideales incorrectos que quieren atacar a la iglesia y que la gente deje de creer en la fe, que vea que la fe y la religión es el opio del pueblo. Pero por otro lado también tenemos enemigos internos. Personas que supuestamente se hacen pasar como creyentes, pero que no lo son. Personas, mis hermanos, que lo que quieren sencillamente es trabajar para su vientre. Trabajan para llenar su vientre. Trabajan para llenar sus necesidades, para volverse más ricos, para tener poder. Al día de hoy siguen habiendo ovnis y finés. Al día de hoy siguen habiendo gente negligente como Elí. Pero aquí la cuestión, ¿cuál es? Así hayan enemigos externos o enemigos internos, mis hermanos, la buena noticia, ¿cuál es? Cuando todo parece perdido, Dios puede obrar. Y cuando creí que todo estaba perdido, me di cuenta que los planes de Dios son perfectos. Dios todo lo tiene bajo control, mis hermanos. Y es Dios el que ha prometido, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. El mismo Señor Jesucristo es el Señor de la iglesia y el Señor no va a permitir que gente malvada la dirija. Ningún arma forjada contra ti prosperará, le dijo Dios a Isaías, y él lo escribía en el capítulo 54. Y también en el Proverbio 31:18 vemos una promesa del Señor. Su lámpara no se apagará de noche. Y el Salmo 121 dice algo impresionante. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Esa es la belleza de estos primeros, la belleza en medio de esta tragedia, ¿no? De estos primeros 7 capítulos, mis hermanos. Es una cosa impresionante. Miren lo que dice el Salmo 74, que fue con lo que inicié el día de hoy la clase. Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. El mensaje de Dios en esta primera porción de la historia es claro. ¿Cómo que no hay rey en Israel? Entonces, ¿quién fue el que les levantó jueces durante todos esos 290 años? ¿Cómo que no hay rey en Israel? Claro que lo hay. Y si yo voy a poner un rey que debía venir de la tribu de Judá, tendrá que velar porque el pueblo se acerque a mí.
Y eso es lo que va a pasar más adelante, mis hermanos. Lo que pasa es que al pedir rey, el pueblo, no es que esté pidiendo algo mal. Lo que está haciendo es que está pidiendo un rey con las motivaciones incorrectas. Y las motivaciones incorrectas siempre serán incorrectas. Y las motivaciones correctas siempre serán correctas. Charles Spurgeon decía, lo correcto es correcto, aunque todos lo condenen, y lo incorrecto es incorrecto, aunque todos lo aprueben. Aunque todos aprobaran un rey que no fuera de la tribu de Judá, ese rey no era el rey óptimo para su pueblo. Y aunque todo el mundo en su momento va a criticar a David, David era el hombre que Dios había elegido, que venía de la tribu de Judá. Entonces, mis hermanos, el día de hoy va a quedar la expectativa. La expectativa de que ellos han salido del tiempo de los jueces, ya no es un tiempo de caos, es un tiempo de orden. El ministerio de Samuel va a ser un ministerio maravilloso. La gente volverá a buscar a Dios, la gente volverá a temer, el sistema sacrificial se volverá a realizar de la manera correcta, la gente servirá a Dios por vocación, no por interés. Pero ¿a dónde está apuntando la vindicación de esa labor sacerdotal y profética? La vindicación de la labor del oficio de profeta y de sacerdote apuntaba a la vindicación de un nuevo oficio, el de rey. Y eso es lo que vamos a ver en los siguientes capítulos. Eso es lo que sucede, mis hermanos, antes de que la luz de la lámpara se apagara en Israel. De hecho, Dios, por ser el rey de Israel, nunca permitirá. Hablando de Israel como pueblo de Dios, ¿no? Hablemos lo mejor de esa manera. Dios nunca permitirá que la lámpara se apague en medio de su pueblo, porque Él está en medio de su pueblo. El candelabro, el altar del incienso, el altar del holocausto, donde no debía apagarse la llama, sencillamente son símbolos. Durante 40 años, la columna de fuego y la nube no dejó de estar protegiendo al pueblo. No será diferente ahora en la tierra prometida. El Señor está allí protegiéndolos y guiándolos. Las puertas del Hades, mis hermanos, no prevalecerán en contra de la iglesia. ¿Y a dónde apunta? La vindicación del sistema, del oficio sacerdotal, del oficio profético y del oficio de rey, apunta al Mesías, apunta al perfecto profeta, apunta al perfecto sacerdote, apunta al perfecto rey.